Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de criaturas de mods. Y es que la criatura que tengo justo enfrente mía se trata de un ave híbrida que viene a conquistar los cielos, y no solo los cielos, sino también la parte terrestre y la parte submarina de todas nuestras arcas. Obviamente decir que esta criatura que tengo justo enfrente mía acaba de salir hace poquito del horno. Es una criatura de moro, con lo cual esperad mucha calidad, y es una criatura premium, ¿vale? Cuesta $5 y creedme que esos $5, al igual que la Gigantoffice, son el mejor dinero invertido que he tenido en mi vida. Y es que sin más dilación os presento al gran híbrido Supercephalosornis. Mirad qué cosa más bonita de criatura. Y Driftplaying ha salido ya hace bastante. Bueno gente, yo he tenido que subir y cubrir todo el contenido tanto de Génesis como de Dragontopia, ¿no? Y obviamente no me ha dado tiempo a subir a esta magnífica bestia. Mirad qué cosa más bonita. Este da miedo, mirad los ojos apagados. Qué miedo me da. Qué cosa más bonita de híbrido, qué cosa más bonita de criatura. Estos serían un poco los patterns de colores que tiene. O sea, tiene un montón de patterns, que si rayas, que si motitas, como veis. Porque no todos tienen motas. Algunos tienen rayas, otros tienen motitas, otros no tienen nada. La verdad que mola mucho. Y es que esta criatura se tamea de dos formas. Yo subiré el cómo tamear, ¿vale? La puedes tamear salvaje, ¿vale? Robándole el huevo y tal. O bien la puedes crear en su laboratorio genético, que es este de aquí, haciendo un minijuego. No sé por qué no me sale ahí las cosas. A ver, craftear. Vamos a poner aquí una foundation, ¿vale? Trae un montón de cosas el mod, ya os digo. O sea, los mods de Moro creo que a nadie nos ha decepcionado. Todos los que han sacado. Después de esta criatura sacará el hipopótamo, se supone, o el dragón en el que estaba trabajando también. Veremos a ver qué saca Moro, porque sinceramente con esta criatura ha cocinado, se ha pasado de cocinada, ¿no? Porque vais a ver ahora que está increíble. Este sería el laboratorio genético, ¿vale? Tú aquí lo que tienes que hacer es recoger muestras tanto de sangre del Supercephalosornis de estado salvaje como de otras criaturas que te pida, ¿vale? Como veis, main status, unpowered needs blood sample, necesita sangre. Y aquí te pone pues la capacidad de todo, ¿no? También vendrían estos dardos, que sería para poder extraer sangre. Aquí está. Puedes extraer sangre de cualquier criatura. Esta sangre se puede convertir en ADN. Lo puedes crear aquí, haciendo un minijuego, y ya estaría. De hecho te pone aquí con un post-it lo del paso 1, paso 2 y todo eso, ¿no? ¿Ves? Hacer el schematic. Paso 2, pillar el schematic. Paso 3, aquí, depositar las muestras de ADN. Paso 4, mirar aquí las muestras limpias de ADN. Luego tendríamos aquí que hacer combinar el ADN. Y luego aquí, pues, mezclarlo, ¿no? Para poder crear al Supercephalosornis. No lo voy a hacer ahora, lo haré en el cómo tamear, ¿vale? Pero la verdad que está muy, pero que muy guapo. Bueno, os lo puedo enseñar, qué leches, ya que estamos, para vender más el mod de Moro, ¿no? A ver, criatura de Moro, criatura instabui. O sea, os lo digo totalmente en serio. Vale, voy a pillar un generador tech, lo voy a poner aquí. Voy a hacer un GFI element 10000. Vamos a meter aquí el elementito, perfecto. Lo activamos y ya tenemos energía, con lo cual aquí yo ya puedo hacer mis cosas. Customiza el schematic. Vale, aplicado 5 genes máximo. Y aquí tú puedes hacer el Supercephalosornis que a ti te dé la gana. De hecho, mira, esto, y te pone donde quieres que sea. Por ejemplo, más bien algo albino, ¿no? Algo albino. Vamos a hacer, a ver cómo se vería lo que yo siempre hago de mezclar blanco con negro. A ver cómo se vería. Vamos a poner el 2. Este. 233. Luego 28 los ojos. Vamos a ponérselos azul cian. El 62. Creo que es el 55, ¿no? El pure... No, 79, perdón. 79, 47, 79, 38, 79 y 56, 79. Buah, la verdad que está guapísima. Aquí tú puedes hacer las combinaciones que te dé la gana. De hecho, en el 1, pues puedes poner que sea el 1, ¿veis?
y le puedes ir cambiando los colores. De hecho, este mola muchísimo, mola muchísimo. Voy a poner el 5, ¿vale? Crear el schematic. Colores visuales. Le puedes cambiar también las spikes. La cresta que sea más pequeña, más grande. La segunda cresta también que no tenga, o que sea picuda. La tercera cresta, pues que sea más picuda o no. O sea, es totalmente customizable, ¿vale? O sea, los pinchos del pico también. Esto también. O sea, le puedes cambiar todo. Todo le puedes cambiar, como veis. Los pinchos, más pinchos, la cresta cerrada. Le puedes cambiar todo. El ojo. ¡Buah, qué guapada! O sea, nunca he visto yo tanto cariño como le pone... Mira, la visibilidad del pelaje. Lo que le pone Moro a todas sus criaturas, Genes. Le puedes meter aquí, mira. Le puedes poner el gen que a ti te dé la gana. Mira, puedes crearle el tier y todo. Y aquí te pone todo, ¿no? Aberrant Carrier, Inherit Health Robust, ADN de Dodo 3, Inherit Health Frail. Luego le podemos aplicar estamina. Ah, o sea que cada bicho tiene como una stat predefinida, ¿no? Heredar el oxígeno, la estamina, la vida. A ver, yo creo que a esta criatura le vas a meter más estamina, igual más peso, ahora entenderéis el porqué. Pero, uy, le puedes meter cualquier ADN. O sea, le puedes meter también vampirismo. Giant Slaying también es muy bueno. Guau, o sea, agresivo. Guau, puedes meter cualquier cosa, Cualquier cosa que a ti te dé la gana lo puedes hacer. Luego creas el schematic, ¿vale? Type name, Mondongo. ¿Vale? Save create, ¿vale? Success. Tu schematic está ready. Pick up at your sticky note. Vale, vienes aquí, pum. Schematic número 2. Pillas el schematic y en el 3 pues ya pones el ADN, ¿no? Depositan aquí las muestras. Pero claro, no puedo poner aquí las muestras. Porque no tengo ninguna... No tengo ninguna... Extractor deposit, ¿vale? No tengo ninguna sample. Con lo cual yo lo que puedo hacer es venir aquí, saco un summon dodo, ¿vale? Saco un dodo, me pillo un rifle, que sería este de aquí, ¿vale? Perfecto. Ahora le equipo con el extractor de sangre y con esto recogeríamos la sangre. Ahí está. Le pillamos aquí un tirito y le podemos pillar la sangre. Aunque creo que no ha pillado toda la sangre. Vale, la está pillando. Aunque lo matéis, sigue pillando la sangre. Porque, obviamente, el dodo, aunque esté desfallecido, ¿no? Pues le puede sacar la sangre, ¿no? Vale. Lo pillas. Te lo dan paracaídas, Y ya metes aquí la muestra. ¿Vale? Pum, del dodo. Y te faltaría, pues, hacer lo demás, ¿no? Cuando metas todo aquí, pues te vienes aquí, ¿vale? Y puedes mirar las muestras si es limpia o no. O sea, tienes que quitar la suciedad de la muestra, ¿vale? Porque está contaminada. Luego te vas de aquí, ¿vale? Pum. Y ya después del 4 viene el 5, que sería esto de aquí, que es mezclar la Genome Station, para que veas un poco las modificaciones del cuerpo, los genomas, los requerimientos de craft y todo eso, lo podéis hacer aquí. Y ya una vez hecho todo esto, pues lo metéis aquí, pum, y os darán el huevo, básicamente, ¿no? Y ya estaría. La verdad que está muy guapo, Está muy, pero que muy guapo. ¿A qué nivel se aprende la montura del Super Cephalosaurus Playen? Pues se aprende a nivel super... Mira, nos darían el dossier a nivel 64, el Gun Attachment, que ahora lo sacaremos. Para la montura también está el nivel 85, criatura de late game. El laboratorio, la munición que utiliza esto, ¿vale? La montura, también aquí, y nos pediría 650 de piel, 20 lingotes de metal, 500 de fibra. Tenemos también el nest, ¿vale? El nido del Super Cephalosaurus y también el chibi del Super Cephalosaurus. Yo voy a pillar todo, ¿vale? Crafting, Super Cephalosaurus, voy a pillar la montura, el Gun Attachment y balitas. Y el chibi, ¿por qué no? De hecho el chibi me lo voy a poner. A ver qué tal está el chibi. Pum. Pues aquí está el Super Cephalosaurus, ¿no? La verdad que está muy guapo ahí, posadito
posadito, ¿eh? Está muy pero que muy guapo. Está muy chulingue. Voy a pillar este de aquí, que ha sido el que más me gusta. Y como he dicho al principio, esta criatura no solo es el titán de los cielos, sino que esta criatura también es el titán terrestre y el titán del mar. Y diréis, Playing, ¿cómo del mar? Porque sí, esta criatura puede bucear. Es un híbrido, puede hacer cualquier tipo de cosa, con lo cual, que no se extrañe todo lo que hace esta criatura, ¿vale? Porque esta criatura, pues obviamente tiene su aquel. Tiene tanto habilidades estando en tierra, tanto habilidades como estando volando, como habilidades por mar, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco las que tiene. Estas son las animaciones al andar. Así correría. A saltitos. La verdad que es enorme, ¿eh? O sea, yo creo que es un pelín más grande que la Cegopteryx Kukulkan, ¿eh? De Tue. Yo creo que es un poco más grande. A ver, podría hacer la comparación, ¿no? Luego instalándome en la Cegopteryx, que no le he metido aquí en The Center todavía, ¿vale? Luego con el clic izquierdo tendríamos un mordisco, ¿vale? En tecnicismos entraremos en el cómo tamear. Yo vengo aquí solo a ver la criatura y tal, ¿vale? Clic izquierdo, mordisco, depende de donde miremos, pues atacará a un sitio u a otro, ¿vale? Si miramos hacia atrás, pues no ataca hacia atrás porque no puede girar sobre sí mismo, ¿no? Clic derecho, ataque con las garras, ahí está, pegaría con las dos, ¿vale? También, importante, tengo aquí en la chuleta que este ataque causa sangrado, que se estaquea. Ojito, cuidado con eso. Ojito, cuidado con eso. Push. Uy. Esto lo que haría sería hacer knockback a las criaturas y tú reposicionarte para que no te estén tocando lo que viene siendo los prendengues. Según la chuleta dice que daña y que empuja a los enemigos hacia atrás, que tiene todo el sentido del mundo. Luego también tenemos el Dirt Swipe, ¿vale? Que es tirar arena. Ahí está. Qué guapada de ataque. Por Dios bendito. Qué guapada de ataque. Esto lo que hace es que lanza arena y basura, ¿vale? Haciendo que puedas cegar a tus objetivos. Bueno, basura, o sea, polvo. Polvo y arena, ¿no? Debris, básicamente, ¿no? Vamos a la X. Ahí estaría. Y luego también estando por tierra, pues teníamos Big Pickup, que sería con el control izquierdo, que podemos enganchar también criaturas, ¿vale? Puedes llevar tanto huevos como criaturas pequeñas o como jugadores. Ojito, cuidado con eso, porque si yo, por ejemplo, ¿vale? Suponte, no tengo ningún huevo aquí. No hay ningún huevo, ¿no? No hay ningún huevo. No hay ningún huevo, no hay ningún huevo. Creo que puedo pillar un huevo de aquí. Vamos a ver si puedo pillar de aquí el huevo del Super Cephalosaurus mismo, ¿no? La cantidad, 1. Vamos a pillar 15, si acaso, ¿vale? Dadme un segundo que siempre se me buguea el Nucleus. Vale, tengo aquí unos huevos de búho, ¿vale? Que ha sido el comando que he encontrado. Lo que pasa es que, claro, no los veo en el suelo. Quizá porque solo puedas pillar... Vale, según los tiros desaparecen. Tú vas a la grieta de los Wyverns y puedes pillar con el pico los huevos e irte. Esto es una mecánica que yo he visto en algún vídeo corto de Moro, que ha subido para enseñar un poquito las habilidades de la criatura. Y es que tú puedes ir con esta criatura a las grietas de los Wyverns, ¿vale? Pillas el huevo y te piras. Y ya estaría, ¿no? Pero como tal, voy a posarme porque todavía estamos con las habilidades estando en tierra. No, luego manteniendo el clic derecho, el clic izquierdo, control izquierdo, puede descansar, haciendo que recupere su estamina y que se cure mucho más rápido. Aquí está. Está muy guapo el Super Cephalosaurus, está guapísimo. Luego también vamos a levantarlo. Ahí está. Luego también tendría emotes, manteniendo la R, pues tiene emotes también. ¿Dónde está? Autofly, emotes. Emote 0. Te hace los bailes del Fortnite, ¿no? Emote 1. Emote 2. Se rascaría la cabecita, no la cresta. Emote 3. Emote 4. Y emote 5. Ahí está. Y también tendría un rugido cosmético manteniendo la tecla C. Si me deja esto. Ahí está. Qué guapada de criatura. Es que... aquí Moro ha cocinado demasiado, ¿eh? O sea, Moro es un modder muy talentoso, ¿eh?
Muy pero que muy talentoso. Vamos ahora a ver por mar, porque sí, esta criatura puede también meterse en el agua, como podéis ver. ¿Veis? Puedes también hacer barrel roll. No sé por qué no lo hace, estoy dando la C, pero no hace el barrel roll. Ahí está. Pero también puede ir por mar. Vale, clic derecho, ¿no? Parece. Wow, cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Y luego también, pues, podemos alzar el vuelo. Vale. Esta criatura, según vemos abajo a la izquierda, tiene un velocímetro. Vale, este velocímetro, pues, depende de cómo viajes tú, pues subirá o bajará. Por ejemplo, si yo hago el dive, pues va subiendo la velocidad y sigue estando a esta velocidad durante un gran periodo de tiempo, porque veis que la velocidad va bajando conforme pasa el tiempo, depende de la distancia que yo estoy recorriendo. Vale, con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta porque es una criatura también muy pero que muy rápida. Sobre todo si te ayudas de ese dive, que también lo utilizaremos para poder estampar a nuestros enemigos contra el suelo, que hará mucho, mucho, mucho daño. ¿Vale? Clic izquierdo, tendríamos un mordisco, clic derecho, pegaría con las garras así a los lados. Luego también tendríamos un barrel roll con la C, como podéis ver. Qué guapo está, qué guapo está. Luego tendríamos el throw mode, que en este throw mode puede lanzar cualquier tipo de cosa, desde rocas, puedes lanzar también proyectiles, puedes lanzar criaturas, puedes lanzar jugadores, puedes lanzar un montón de cosas, ¿vale? Se acaba de quedar sin esta. Me voy a ponerle infinite stats. Vale, más que nada para no tener que estar bajando al suelo y que no se me tenga que regenerar la estamina. Vale, como veis entramos en el throw mode. En este throw mode pues puedes lanzar rocas, puedes lanzar lo que quieras, proyectiles, granadas creo que también que duermen. Mira, veis, cluster grenades, rocket launchers, pueden hacer también granadas de dormir, piedras, de todo. O sea, yo por ejemplo, si vengo aquí, ¿vale? Voy a salir del throw mode. Vale, voy a pillar piedra. No sé si puede pillar piedra como tal, pero la voy a pillar yo. ¿Por qué no? Vamos a pillar un poquito de piedra con una hacha. Hatchet. Dame un hacha de metal, hombre. Ahí estamos. Pillemos un poquito de piedra. De hecho aquí no hay mucha piedra como tal. Tengo que pillar del suelo. Aunque no voy a pillar mucha, pero bueno. Vamos a pillar un poquito para enseñaros un poquito el throw mode también, ¿no? También puedo lanzar cluster grenades, rockets, chapepazos, encima de crucero. Vale, ¿por qué? Vale, tiene huevos generados aquí por la cara, ¿no? Luego también hemos dicho que granadas, grenades de estas. Y creo que ya, ¿no? Vale, voy a meter todo en su inventario. Y la piedra, ¿vale? Si entramos en este throw mode, ¿vale? Que sería con la X. Ahí podemos tirar piedras o lo que queramos, ¿veis? Y lanzaría piedras a gran velocidad. Lo que pasa es que yo me voy a hacer aquí alguna criatura, por ejemplo, el Carbonemis. Ahí está. Le lanzo una roca al Carbonemis, pero no le he dado, ¿vale? Con el clic derecho cambiamos lo que sería el tipo de munición que queremos emplear. ¡Wow! A ver el pepazo. Pepazo al parasaur. Que puedes lanzar pepazos. Pega un backflip y a tomar por saco. Uy, esto es lo que quiero yo. Uy, no le he dado. ¿Te imaginas que le doy al Listiornis? Sería lo mejor que he hecho en mi vida. Pero no va a caer esa breva, ¿no? Y también pues, podemos lanzar, pues, estas granadas de torpor. Esto la verdad que está muy bien, ¿veis? Y hacemos ahí que le suba el torpor. Esto para domesticar, cuidado, que le acabo de aplicar bastante de torpor, a ver. 2400. Esto para tamear, cuidado, que puede estar bastante bien, Puede estar bastante bien. Luego también tendríamos el pick-up del pico, ¿no? A pillar con el pico jugadores, criaturas pequeñas, huevos y demás, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Con el control izquierdo. Ahí estaría, ahí los pillaríamos. Luego tendría el Thunderclap, que lo he hecho sin querer porque he mantenido el control izquierdo. Ahora lo haremos, ¿vale? Lo que hace el Thunderclap
Importante es que te lance hacia arriba haciendo knockback a tus enemigos. Ojito, cuidado con eso. También el tail swipe, que es con el clic derecho cuando salimos de aquí. Esto causa sangrado también. Importante, el clic derecho causa sangrado. Ojito, cuidado con eso. Ojito, cuidado con eso. Con la R podemos también piquear tanto criaturas como players. Ahí está. Pasa que no lo puedo hacer todavía. Ahora. Porque tiene cooldown. Ahora se pone a llover. Me cago en mi suerte. Me cago en mi suerte. También podemos hacer dive bomb, ¿vale? Que este dive bomb, una cosa en particular que lo quiero probar ahora, es que si yo me tiro hacia abajo, vamos a hacerlo aquí con lo pronto, ¿vale? Que aquí hay chichilla. Yo hago esto. Vale, pero no pega. ¿Por qué no pega? Según aquí, según la chuleta, gana speed, o sea, gana velocidad y te pegas contra el suelo, causando un impacto explosivo. A ver. Bueno, daño explosivo tampoco tanto. A lo mejor tienes que pegar justo cuando llegas al suelo. Que también puede ser, ¿no? También puede ser. A ver, hago Thunderclap. Mirad. Control. Subimos a los cielos. Vale. Subimos a los cielos, nos impulsamos. Y... ¡pum! Vale, pues sí. Lo que pasa es que tienes que ir a gran velocidad para poder hacer el daño explosivo, ¿no? Tienes que ir a gran velocidad, porque si no, no vas a pegar nada. No vas a pegar ni un bojón. Por ejemplo, ¿vale? Tienes que ir en línea recta, porque si no, no va a hacer el ataque. O sea, yo bajo. ¿Qué es esta criatura? ¿Alguien me explica qué es esta jodida criatura, lo guapa que está? Pagar por esto $5 es muy bien. Pagar 30 por Dragontopía. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, os recomiendo, o sea, siempre que veáis una criatura de moro es instabuy. O sea, este chaval cocina. Cocina que da gusto, Cocina que da gusto. Cocina que da gusto. Luego también, con la X manteniendo, activamos sus armas, ¿vale? Para poder disparar. Si mantenemos el como que amo insuficiente. Ahora hay que metérselo en su inventario, ¿no? Ahí estamos. Clic izquierdo. Parece un VTOL, un Beetle del Black Ops 2, ¿eh? ¡Qué guapada! Parecen VTOL en camino. ¡Qué guapada! Puedes disparar. Es un VTOL, literal. ¡Qué guapada de criatura! O sea, esto es una locura, gente, Esto es una completa locura de criatura, Luego, si mantenemos la X, pues nos quitamos las torretas. Importante. Luego, manteniendo la R, pues puedes hacer emotes. Pues también autofly a cualquier punto del minimapa, ¿vale? Pone autofly to minimap waypoint. Por ejemplo, si yo pongo un waypoint aquí y pongo dale like, ¿vale? Aceptar. Si yo, por ejemplo, mantengo la R, autofly a dale like, y te lleva el Super Cephalosaurus, parece, ¿no? Ah, no, lo hace solo él. Luego le das al espacio y te devolvería el control de tu Super Cephalosaurus y tu control de tu personaje, ¿no? Pero como veis, tú puedes ir a cualquier punto del mapa. Mientras tú lo pongas, el Super Cephalosaurus va solito. Imaginen tú yo que no gastará estamina, pero va un pelín más lento que si lo hicieses tú, ¿vale? Importante. Creo que he hecho todas las... Creo que he hecho todo, menos el wall latch, que sería manteniendo... Ahí está. Se puede pegar a cualquier tipo de superficie, ya sea cualquier obelisco, cualquier pared, cualquier estructura también nuestra. Puede pegarse donde a él le dé la gana, ¿vale? Y manteniendo la C, pues haría el rugido. Lo que pasa es que estando aquí, pues no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, la verdad. Una criaturaza, o sea, le doy un 10 porque no puedo más. Le doy un 10 a la criatura porque es que no puedo más. No puedo darle más, porque en sí me ha flipado todo lo del Super Cephalosaurus. O sea, me parece una criaturaza que puedes flipar, O sea, de hecho os lo digo, si estáis pensando en comprarlo o no, creo que con este vídeo ha quedado claro que 100%
deberíais hacerlo, 100% deberíais hacerlo porque la criatura es increíble. De hecho tiene muy buena maniobrabilidad, porque no he puesto a prueba su maniobrabilidad. Voy a poner un poco a prueba su maniobrabilidad, porque si podéis ver, espérate, Gamma 2. Gamma 2,5. Vale, ahí mejor, ahí mejor. Si por ejemplo yo hago el dive, vale, va bastante rápido y tiene una maniobrabilidad de locos. Estoy girando el ratón lo más que puedo, ¿vale? Y podéis ver que no baja nada la velocidad sostenida que tiene. O sea, que está increíble, O sea, me ha flipado mucho el Super Cephalosaurus, Y seguramente se me olvide de cosas que veremos en su respectivo cómo tamear, ¿vale? Pero como tal, o sea, me parece una criaturaza del copón. O sea, me flipa, me encanta el Super Cephalosaurus. Es súper bonito. De hecho, las patterns, como veis, pues cambian de un Super Cephalosaurus a otro. O sea, no hay un Super Cephalosaurus igual uno de otro. Eso también, pues le añade un plus de belleza, ¿no? A la criatura. Porque en sí, la criatura es bella. Es bella, o sea, no es bella como culo de camella, es bella. O sea, es súper bonita. O sea, mirad, uy, perdón. Es súper bonita, Es preciosa. O sea, de verdad lo digo. Yo para mí, junto al Gigantophis, una de las mejores criaturas que tiene Moro. O sea, de verdad lo digo. Una de las mejores criaturas que tiene Moro, por no decir que actualmente para mí es la mejor. Actualmente para mí es la mejor. Dame un segundo, voy a meter al Acegopteryx para ver un poco la comparativa de tamaños de uno de otro. Ahora nos vemos, gente. Pues no, mirad, en cuanto a tamaño, el Acegopteryx es mucho más grande que el Super Cephalosaurus. Yo creía que era al contrario, Yo creía que era al contrario. O sea, mirad la calidad de mods que tenemos en Ark, O sea, mirad qué calidad. Ya tenemos al Acegopteryx, que también se viene TLC del Quetzal, así que veremos a ver cómo quedan los cielos después del Quetzal, del TLC del Quetzal. Pero como veis, o sea, dos criaturazas, El Acegopteryx es de Tue, ¿vale? También es premium. Ahí está, también la subí al canal, os dejo arriba a la derecha el vídeo. Y aquí tenemos al Super Cephalosaurus, que me parece una auténtica locura. De hecho, ¿con cuál os quedáis vosotros? Yo creo que me gusta... A ver, son bonitas las dos, ¿vale? Pero yo me quedo más con el Super Cephalosaurus. O sea, el Acegopteryx está muy pero que muy bien. También, pues, es único en lo suyo. Pero es que esta criatura es esta criatura, Pues nada, gente, ¿qué os ha parecido el gran Super Cephalosaurus? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Dejádmelo en los comentarios. También ponedle nota de 1 a 10 abajo en los comentarios. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que reventares el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Que si todavía no estás suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que muchos que ven mis vídeos no estéis suscritos y me parece muy feo y muy mal. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, los cómo tamear de mods no son los padres. Pronto empezamos con los cómo tamear de mods. Adiós, chicos.